Dos destacados invitados, Antonio Maldonado, ex procurador ad hoc del caso Fujimori Montesinos, y al señor Farid Kajat, destacado internacionalista. A ustedes, muy buenas noches. Gracias por atender a nuestra invitación. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Farid. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, el tema es el nombramiento de Alfredo Ferrero como nuevo embajador del Perú en los Estados Unidos. Pero, si bien es cierto que el Premier ya ha confirmado su designación, pues hay temas que lo vinculan con Odebrecht. De acuerdo a la hipótesis fiscal, Ferrero habría cometido el delito de colusión agravada al participar en el favorecimiento del proyecto Eje Multimodal de Amazonas Norte a la compañía brasileña. Yo quisiera empezar preguntándole a don Farid Kajat si es que esta situación, ¿no?, a nivel ya de fiscalía e investigación, puede generar un problema o puede ser una traba para el visto bueno por parte de los Estados Unidos, que se requiere obviamente, ¿no?, el consentimiento, ¿no?, en la designación de Alfredo Ferrero. Bueno, primero podría haber un problema interno, porque si bien cumple con casi todos los requisitos, hay uno que no está del todo bien definido, pero que es conducta intachable, hasta donde recuerdo, ¿no?, cuando se modificó la ley en 2009. Esto podría verse como algo que no califica, digamos, o que califica como una conducta que no es precisamente intachable. En el caso de Estados Unidos, claro, ya hemos tenido el antecedente con el gobierno de Pedro Castillo de dos embajadores que jamás recibieron el beneplácito de los países a los que fueron designados y por ende hubo que retirar su nominación como embajadores o designación como embajadores. Yo creo que es improbable que esto llegue a ese nivel, pero sí haría notar dos cosas. Los cuestionamientos que recibe y las investigaciones judiciales de las que es objeto tienen que ver con el caso Lavallato o el caso Odebrecht específicamente dentro del caso Lavallato. Y habría que recordar que el caso Lavallato, si bien involucra casos de corrupción en América Latina y África, no surge o no estalla como caso judicial y mediático en la región, sino en Estados Unidos, porque se utilizaba el sistema bancario financiero norteamericano para el blanqueo del dinero mal habido o para los pagos ilícitos, los sobornos que hacía Odebrecht. Si eso va a pesar o no en la decisión de Estados Unidos, tiendo a creer que no va a ser fundamental, probablemente sí concedan el beneplácito. La pregunta es si vale la pena correr el riesgo. Así es. Doctor Maldonado, buenas noches. ¿Cuál es su opinión respecto a no específicamente a esta designación, sino a estos antecedentes que lo vinculan al señor Ferrero con el caso Odebrecht? Bueno, en principio quisiera coincidir con lo expresado por el profesor Farid Kajat. Creo en esa línea que el gobierno peruano corre un riesgo, no solo a la luz de que el caso Odebrecht es de oficial conocimiento, digamos, porque no era que no se conocía en el Perú, pero es oficial, innegable conocimiento a raíz del plea agreement del 22 de diciembre del año 2016 entre un tribunal de justicia de Nueva York y la empresa Odebrecht S.A. Entonces ahí los países donde Odebrecht atacó ya no podían negar que Odebrecht existía. Entonces esto ocurrió, como bien señaló el profesor Kajat, en los Estados Unidos. En segundo lugar, hay que decir también que los Estados Unidos tienen una posición muy dura y muy fuerte en la lucha contra la corrupción, particularmente en América Central. Hay un programa, la Alianza de la Cuenca del Pacífico, que tiene una serie de componentes relativos a no solo a la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, sino al buen gobierno, la protección del ambiente, etc. Hay una ley que lleva el nombre de un importante personaje ruso que fue torturado y asesinado en el régimen de Putin, el señor Sergei Magnitsky, me parece, correctamente. Entonces, hay un riesgo objetivo, como bien señala el profesor Kajat. Ahora, en la respuesta puntual que usted me demanda, don Carlos, el señor Alfredo Ferrero, según la información que yo tengo, tiene dos investigaciones. La primera por el caso Irsa Norte, también, sí, que data del año 2019, que se encuentra en investigación preparatoria. Y la segunda, que data del año 2023, que es por el caso Tramo Cuarto Irsa Sur 2. En este último es por colusión agravada, en el primero simplemente por colusión,
mejor dicho, por colusión simple, no simplemente por colusión, sino colusión simple. Y este último que he mencionado se encuentra en diligencia preliminar. Se ha abierto el año pasado. O sea que ambos casos son todavía casos incipientes. Y además, perdón, doctor Maldonado, sí. Se ha determinado también, y esto lo ha dictaminado el primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria, ¿no?, especializada en delito de corrupción de funcionarios, ha determinado el embargo en forma de inscripción ascendente a 27.749.000 soles aproximadamente, ¿cierto? Sí. Además de la orden de inhibición sobre los derechos y acciones que le corresponden al investigado. Sí. Esto en relación, obviamente, con los bienes inmuebles que le son propios. Ahora, ¿por qué se da esta medida desde el punto de vista penal? Su pregunta es muy importante, don Carlos, porque estas dos medidas de embargo, el embargo por inscripción y el embargo por inhibición, son el resultado de la actuación diligente de la Procuraduría ad hoc caso Odebrecht que lidera la doctora Silvana Carrión. Esta Procuraduría es notable frente incluso a otras Procuradurías porque ha hecho de este tipo de medidas prácticamente la bandera de lucha de la defensa del Estado. Incluso hay un protocolo que ha producido esta Procuraduría que ha sido adoptado por la Procuraduría General del Estado y que puede encontrarse en la página web de la Procuraduría. Entonces, esto, digamos, es un procedimiento estándar que adopta la Procuraduría ad hoc caso Odebrecht para salvaguardar el posible cobro de una reparación civil cuando se produjo una sentencia condenatoria. Ojo, que el Estado, por supuesto, hay que satisfacer una serie de requisitos técnicos procesales muy rigurosos, o sea, pero no establece con claridad rigurosa, como lo va a hacer en su momento la sentencia, sea absolutoria y si es condenatoria, en este último caso si hay culpabilidad del señor Ferrero. Eso solo se determina en la sentencia condenatoria. La solicitud de embargo satisface o cumple con requisitos procesales, por ejemplo, una valoración de probabilidad respecto de la posible participación del señor Ferrero en esos casos, como autor o como partícipe. Sobre riesgos de ocultamiento, pérdida de estos bienes o lo que sea que hayan pedido embargo. Pero salvo eso, pero para concluir, o sea, no estamos en un escenario donde se ha establecido la culpabilidad, pero tampoco estamos en un escenario en el cual esto es un proceso que se le ocurrió al Ministerio Público, se levantó de mal humor de la noche a la mañana y lo instauró. Tampoco es así. No es un proceso político de ninguna manera. Farid, yendo ya más allá del tema, obviamente, no sé, político o penal, el señor Ferrero Costa, a través de sus redes sociales, ha manifestado que va a dar énfasis, ¿no?, si es que recibe el beneplácito de los Estados Unidos y es embajador, va a dar énfasis al tema de las relaciones políticas, ¿cierto? Promoción de las inversiones, que es muy importante en esta etapa de recesión que estamos viviendo. Y con mayor incidencia en lo que es comercio y turismo. ¿Qué le parece justamente este eje sobre el cual va a basar su trabajo el señor Ferrero Costa? Bueno, él fue ministro de Comercio y Turismo, precisamente. Entonces, tiene sentido que ponga énfasis en aquello que conoce mejor. En el tema de relación política, no sé si él sea la designación idónea. ¿Por qué? Porque no es el tipo de experiencia que tiene. Lo suyo, si bien ningún ministerio y ningún cargo ministerial es meramente técnico, es esencialmente un cargo político, él, sin embargo, estaba capacitado fundamentalmente en los aspectos técnicos del comercio y el turismo internacional. No es un personaje dedicado a la vida política y esos van a ser temas sensibles en la relación con el Perú, porque hay cuando menos dos áreas en las cuales podremos tener problemas en la relación con Estados Unidos. Derechos humanos y la presunción de que no están siendo investigados debidamente los casos de ejecuciones extrajudiciales. Bueno, ejecuciones extrajudiciales... Estamos hablando de las muertes de las protestas. Las muertes de diciembre del 22, enero del 23... hay la acusación de que no están siendo procesados debidamente y por ende hay el interés de los deudos de las víctimas de llevar esto a instancias supranacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos
y ya hay iniciativas para eventualmente pedir la reforma del sistema interamericano con la posibilidad de que si no nos hacen caso nos retiremos. Eso de pedir la reforma es un engañamuchachos, o sea, es el preámbulo para pedir el retiro. Eso nos puede poner en línea de colisión con Estados Unidos. El otro tema tiene que ver con el estatus de la democracia en el Perú y en particular la actitud de sectores, tanto del Congreso como del Ejecutivo en torno a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, puede convertirse en una embajada que tenga que lidiar con problemas políticos relativamente sensibles. No estoy seguro si Ferrero sea la persona más adecuada para eso, aunque yo diría que ahí el problema de fondo es el gobierno, no el embajador. ¿Se hubiese requerido quizás un embajador con mayor peso político, quizás? ¿O más? Yo tendería a creer, o más experiencia política, claro, cuando menos. Yo tendería a creer que sí, pero como digo, el embajador no es el que cambia los hechos fundamentales, sino el gobierno y el Congreso. Si el Congreso sigue insistiendo en intentar o sustituir las funciones, porque hubo una propuesta del ex general Quiabra para que el Congreso asumiera las funciones de la Junta Nacional de Justicia. No se han abandonado los intentos de destituir a los miembros. Y hay gente que ya ha hablado de la posibilidad de ir tras la Junta Nacional, después de la Junta Nacional de Justicia, tras el Jurado Nacional de Elecciones. Mientras ese tipo de iniciativas sigan floreciendo en el país, en realidad el embajador no va a poder hacer milagros, no va a poder cambiar los hechos, ¿no? Entiendo. Doctor Maldonado, justamente a esto último que ha referido Farid quería referirme, yo también, el tema de la Junta Nacional de Justicia, porque hay ya en ciernes un debate sobre una acusación constitucional, una nueva acusación a los miembros de la Junta. El ponente ya ha dado su informe técnico, recomienda acusarlos, destituirlos, inhabilitarlos, y además está esta comunicación que ha enviado el Congreso al Tribunal Constitucional para que anule el fallo judicial, ¿no?, que anuló a su vez toda investigación a la Junta en la Comisión de Justicia, ¿cierto? Señala el Congreso que se están violando sus prerrogativas, ¿no? ¿Cuál es su análisis de todo este panorama que se presenta en torno a esta disputa Congreso-JNJ? Sí, gracias, don Carlos. Bueno, nuevamente coincidiendo con el profesor Cajat, bueno, considero que lo que está haciendo el Congreso es un gravísimo atropello al Estado de Derecho y a la democracia en el Perú. He escuchado, hace unos días usted entrevistó a un prominente miembro del Congreso sosteniendo esas ideas que realmente nos revelan una posición de abuso de poder y una posición autoritaria. Son personas que sencillamente no entienden las coordenadas en las que institucionales en las que se encuentran, y sobre esto ya ha habido pronunciamientos. En particular me refiero al pronunciamiento de la relatora especial de la ONU sobre independencia de jueces y abogados, la señora Margaret Stratton-Worth o algo así, no recuerdo el apellido exactamente, pero donde advierte que estas acciones del Congreso son muy graves porque rompen el equilibrio de poderes, atentan contra los principios más básicos de la democracia. Todos los poderes deben respetar las normas, tanto constitucionales como las normas que acá en el Perú se conocen como supranacionales, o sea, las normas internacionales del sistema universal y el sistema regional de derechos humanos y en general todas las normas internacionales. Y el Congreso lamentablemente no tiene esa visión. Se cree, y es desafortunadamente amparado por un tribunal constitucional que tampoco entendió este punto en la parte que resolvió que el Congreso no tenía por qué ser objeto de supervisión judicial. Y eso me parece un profundo y grave error, y yo creo que va a traer problemas gravísimos, entre los cuales conversábamos con el profesor Cajat. Hoy día, por ejemplo, el gobierno de Nicaragua le ha dado asilo al presidente Martinelli. Sí. Es decir, ese señor que ha sido condenado a su país por un sistema de justicia con las mismas debilidades que el nuestro, pero también con las mismas virtudes, hoy día pretende escapar de la justicia yéndose a una dictadura como la de Nicaragua. Este escenario, el de Nicaragua, el de Venezuela, el de Bolivia, es el que nos está llevando el Congreso con esas acciones irresponsables y que son una falta de respeto al Estado de Derecho y la democracia. Y quisiera, si me permite brevemente, comentar también la parte
de la designación del señor Ferrero. Yo creo que acá es una oportunidad para discutir los criterios sobre los cuales se eligen a los embajadores políticos. Porque de los embajadores políticos que ha designado la señora Boluarte, desde mi modesto punto de vista, todos son pagos de alianzas políticas o alianzas políticas establecidas o personajes que no dejan de acomodarse en situaciones como las que vivimos en el Perú. Y algunos de estos embajadores han tenido papeles lamentables. Y me refiero en especial al exministro de Justicia del gobierno de Humala y que es embajador del Perú ante la OEA en la sesión de la Comisión Interamericana, que fue realmente una vergüenza. Entonces yo creo que es la oportunidad para discutir cuáles son los criterios. Es decir, los embajadores políticos deben satisfacer algunos mínimos criterios, no los que les plazca a la presidenta o al presidente o al gobierno de turno, etc. Eso yo creo que es el fondo del asunto. Y por desgracia eso es necesario porque en nuestro país hay paradigmas. Tenemos a Raúl Porras Barrenechea como ministro de Exteriores. Entonces todos estos personajes tienen un espejo frente al cual son juzgados y por supuesto no les llegan a la altura, ¿no? Señor Cajat, justamente quería tocarle también ese punto. ¿Cuál es su comentario sobre esta decisión del régimen de Nicaragua de otorgarle el asilo a Ricardo Martinelli, condenado a más de 10 años de prisión al pago de una multa de, de más de 19 millones de dólares por un caso de blanqueo de capitales? Bueno, primero habría que decir que el proceso ha pervivido por más de un gobierno. Entonces no es tan fácil argumentar que sea una persecución política. En segundo lugar, la Corte Suprema de Panamá ha sido elogiada internacionalmente por su fallo en un tema que tenía que ver con la extensión de un contrato, de una concesión minera que había sido resistido por sectores de la sociedad por sus consecuencias ambientales. O sea, no parece obvio que sea, como es el caso de nuestro Tribunal Constitucional, una Corte Suprema capturada políticamente. Entonces yo no creo que había persecución en su contra y que el asilo político te lo dé una dictadura de izquierda, siendo tú un ex político bastante conservador, ya da margen para la especulación, obviamente. Sobre el tema de los embajadores políticos, precisamente porque Castillo utilizó la categoría de embajadores políticos para designar militantes de Perú Libre en embajadas en el exterior, es que se pedía que los embajadores políticos fueran independientes. O sea, podían tener cercanía al gobierno, pero no ser militantes o no tener una alianza política ostensible, cosa que efectivamente es ahora el caso. Muy bien. Bueno, yo les agradezco mucho por su visita aquí a los estudios de RPP, al doctor Antonio Maldonado, ex procurador ad hoc del caso Fujimori y Montesinos, y al internacionalista Farid Cajat. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.